¿Alguna vez has sentido que alguien te estaba mintiendo pero no podías explicar por qué? ¿Has estado en una reunión donde las palabras decían una cosa pero algo en tu interior te gritaba que la realidad era otra? ¿Te has preguntado cómo algunas personas parecen leer tu mente con solo mirarte? Bueno, déjame decirte algo que va a cambiar completamente la forma en que ves el mundo. Todo lo que necesitas saber sobre una persona está frente a tus ojos, gritándote en silencio, pero nunca te enseñaron a escuchar. Hoy vamos a hablar de uno de los libros más reveladores que he leído en mucho tiempo. Se llama Ciencias del Comportamiento y está escrito por un tipo que no es un psicólogo de escritorio ni un teórico que vive en una torre de marfil. No, este hombre pasó 18 años en la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil Española, básicamente el FBI español, enfrentándose cara a cara con criminales, terroristas, y las mentes más retorcidas que puedas imaginar. Su nombre es Juan Manuel García, pero todos lo conocen como Pincho, y lo que este hombre ha aprendido sobre el comportamiento humano literalmente puede cambiar tu vida. Pero antes de que sigamos, déjame compartirte un dato que me voló la mente cuando lo descubrí. Según un estudio publicado en la revista Science, los seres humanos decimos aproximadamente 16.000 palabras cada día. 16.000 palabras. Eso es un montón, ¿verdad? Pero aquí viene lo impactante. Tu cuerpo está comunicando las 24 horas del día, cada segundo, sin parar. Mientras duermes, mientras comes, mientras intentas parecer casual cuando te gusta alguien, tu cuerpo nunca deja de hablar. Y lo más loco de todo es que comunicas más con lo que callas que con lo que dices. Piénsalo, solo el 7% de lo que comunicas viene de tus palabras. 7%. Eso significa que el 93% restante viene de tu tono de voz, tus gestos, tus microexpresiones, la forma en que mueves tus manos, la dirección de tu mirada, la tensión en tus hombros. 93% de información que la mayoría de las personas no sabe leer. Pero tú estás a punto de aprender cómo hacerlo. Déjame contarte la historia de Pincho porque es absolutamente fascinante y te va a ayudar a entender por qué este libro es tan poderoso. Juan Manuel García nació en Cuenca, España, y desde pequeño tuvo una fascinación casi obsesiva con observar a las personas. Mientras otros niños jugaban fútbol, él se quedaba mirando cómo se comportaba la gente, cómo se movían, cómo reaccionaban, qué gestos hacían cuando estaban felices, nerviosos, mintiendo. Cuando era adolescente, trabajó en hostelería, y fue ahí donde realmente comenzó su entrenamiento sin saberlo, atendiendo mesas, sirviendo copas, interactuando con cientos de personas cada día. Aprendió a leer el ambiente de una habitación en segundos. Aprendió a detectar cuando un cliente estaba a punto de causar problemas. Aprendió a identificar quién estaba feliz, quién estaba triste, quién estaba mintiendo sobre su edad para pedir alcohol. Estas habilidades blandas, como las llaman los expertos, esa empatía, esa capacidad de leer entre líneas, esa habilidad para recordar caras y comportamientos, fueron exactamente lo que lo llevaron a ser seleccionado para la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Y no fue fácil entrar, las pruebas eran brutales, la competencia era feroz, pero Pincho tenía algo que la mayoría no tenía. Había entrenado sin darse cuenta durante años en el arte de leer a las personas. Una vez dentro de la UCO, su vida cambió completamente. Ya no estaba observando clientes en un bar. Estaba frente a criminales peligrosos, secuestradores, terroristas, personas entrenadas para mentir, para manipular, para ocultar. Y fue ahí donde Pincho descubrió algo fundamental. No importa qué tan bueno seas mintiendo, tu cuerpo siempre te delata, siempre. Entonces, se obsesionó con aprender todo lo posible sobre comunicación no consciente. Se formó con el FBI en negociación de incidentes críticos. Aprendió técnicas de análisis del comportamiento que se usan en el crimen violento. Y aquí viene lo increíble, se certificó con Paul Ekman, el psicólogo estadounidense que es considerado el padre de la detección de microexpresiones. Si no conoces a Paul Ekman, déjame decirte que este tipo dedicó su vida a estudiar las expresiones faciales,
y descubrió que hay 7 emociones básicas que son universales en todas las culturas: alegría, tristeza, miedo, ira, sorpresa, asco y desprecio. Y estas emociones se muestran en tu cara a través de microexpresiones que duran menos de medio segundo y que son casi imposibles de falsificar. Pincho dominó el arte de detectar estas microexpresiones, obtuvo certificaciones de nivel maestro y comenzó a aplicar todo este conocimiento en casos reales, en interrogatorios, en negociaciones, en situaciones donde una vida podía depender de su habilidad para leer correctamente a una persona. Y ahora, después de 18 años de experiencia en el campo, después de haber visto y analizado miles de interacciones humanas en las situaciones más extremas imaginables, Pincho decidió compartir todo su conocimiento en un libro. Y no es un libro académico lleno de jerga incomprensible, es una guía práctica, accesible, llena de ejemplos reales y técnicas que cualquier persona puede aplicar inmediatamente en su vida diaria. Porque aquí está la verdad. No necesitas ser un agente especial para beneficiarte de entender el comportamiento humano. ¿Tienes una entrevista de trabajo importante? Necesitas estas habilidades. ¿Estás en una negociación salarial? Necesitas estas habilidades. ¿Estás en una primera cita y quieres saber si hay química real? Necesitas estas habilidades. ¿Tienes hijos adolescentes y quieres saber si te están diciendo la verdad? Necesitas estas habilidades. ¿Trabajas en ventas? ¿En servicio al cliente? ¿En recursos humanos? En cualquier campo que involucre interacción humana, este conocimiento es oro puro. Pero antes de entrar en las técnicas específicas, Pincho hace algo crucial en su libro: desmitifica todas las tonterías que has escuchado sobre el lenguaje corporal, porque probablemente has visto esos artículos en internet que dicen cosas como: si alguien se toca la nariz, está mintiendo, o si alguien cruza los brazos, es una persona cerrada y defensiva. Y Pincho te dice de frente: eso es una simplificación ridícula y peligrosa. La verdad es mucho más compleja y fascinante. No existe un gesto único, una microexpresión aislada, un comportamiento individual que te diga con certeza absoluta lo que una persona está pensando o sintiendo. El comportamiento humano no funciona así. Es como intentar entender una película viendo solo un fotograma. Necesitas el contexto completo, y esto es fundamental. Pincho te enseña que para leer a las personas correctamente, necesitas entender 3 conceptos clave. El primero es la congruencia. Tienes que observar si lo que la persona está diciendo con palabras coincide con lo que su cuerpo está diciendo. Si alguien te dice que está emocionado por un proyecto pero su voz es monótona, sus hombros están caídos, y su expresión facial muestra tristeza, hay una incongruencia, y esa incongruencia es una señal de que algo no cuadra. El segundo concepto es el vaseline, o línea base. Esto es absolutamente crucial y la mayoría de las personas lo ignoran completamente. El vaseline es cómo se comporta normalmente una persona cuando está relajada, sin presión, sin nada en juego. Es su estado natural. Algunos gestos que en una persona significan nerviosismo, en otra persona son completamente normales. Hay gente que naturalmente habla rápido, mueve mucho las manos, evita el contacto visual. Eso no significa que estén mintiendo o nerviosos. Es simplemente su vaseline. Entonces, antes de que puedas detectar cuando alguien está actuando extraño, primero necesitas saber cómo actúa normalmente. Y solo puedes identificar desviaciones de ese vaseline si primero lo conoces. Es como ser médico. Para saber cuando la presión arterial de alguien está alta, primero necesitas saber cuál es su presión normal. Y el tercer concepto es el principio de acción-reacción. Cuando ves un gesto, una microexpresión, un cambio en el comportamiento, necesitas preguntarte: ¿qué acaba de pasar? ¿Qué dije? ¿Qué preguntó alguien más? ¿Qué información se reveló? Porque ese gesto no apareció de la nada. Fue una reacción a un estímulo específico, y identificar ese estímulo es la clave para entender qué significa realmente ese gesto. Déjame darte un ejemplo concreto de cómo funciona esto en la vida real. Imagina que estás en una entrevista de trabajo. El entrevistador te pregunta sobre tu experiencia previa y tú empiezas a responder. Mientras hablas, notas que de repente el entrevistador cruza los brazos. Ahora,
la mayoría de la gente pensaría, no, se cerró, no le gustó lo que dije, pero un experto como Pincho te diría, espera, necesitamos más información. Primero, ¿es este su vaseline? ¿Ha estado cruzando y descruzando los brazos durante toda la entrevista o es la primera vez que lo hace? Si es la primera vez, entonces sí, es significativo. Segundo, ¿qué dijiste exactamente cuando cruzó los brazos? Tal vez mencionaste una empresa específica, o una habilidad particular, o un logro concreto. Ese es el detonante. Y tercero, ¿qué más está haciendo su cuerpo? ¿Su expresión facial cambió? ¿Dejó de hacer contacto visual? ¿Su tono de voz se volvió más frío? Si cruzó los brazos pero mantiene contacto visual, está sonriendo ligeramente, y su tono es cálido, entonces tal vez simplemente tenía frío o estaba buscando una posición más cómoda. Pero si cruzó los brazos y simultáneamente su expresión se volvió neutral, desvió la mirada, y su voz se volvió más formal, entonces sí, acabas de decir algo que generó una reacción negativa, y ahora tienes información valiosa que puedes usar para ajustar tu estrategia en el resto de la entrevista. ¿Ves la diferencia? No se trata de memorizar una lista de gestos y sus supuestos significados. Se trata de convertirte en un detective del comportamiento humano, alguien que observa patrones, busca congruencia, establece vaselines y conecta acciones con reacciones. Y Pincho te enseña exactamente cómo hacer esto. En su libro, te lleva paso a paso a través de los diferentes aspectos de la comunicación no consciente, empezando por las microexpresiones faciales, esos destellos de emoción genuina que aparecen en tu cara durante una fracción de segundo antes de que puedas controlarlos conscientemente. Las microexpresiones son fascinantes porque son universales. No importa si naciste en Japón, en Brasil, en Nigeria o en Suecia. Cuando sientes miedo genuino, los músculos de tu cara se contraen de la misma manera, tus cejas se elevan y se juntan, tus párpados superiores se elevan, tu boca se abre ligeramente, es automático, es involuntario, y es increíblemente difícil de falsificar. Paul Ekman, el mentor de Pincho, pasó décadas estudiando estas microexpresiones. Viajó a tribus remotas en Papúa Nueva Guinea, lugares donde las personas nunca habían visto televisión ni películas occidentales, y les mostró fotos de caras expresando diferentes emociones. Y, ¿adivina qué? Identificaron las mismas emociones que identificaría cualquier persona en Nueva York o Madrid. Porque estas expresiones están cableadas en nuestro cerebro, son parte de nuestra programación biológica como seres humanos. Pero aquí está el problema, estas microexpresiones son increíblemente rápidas, duran entre un cuarto y medio segundo, parpadeas y te las pierdes, literalmente, y la mayoría de las personas nunca aprenden a detectarlas porque nunca les enseñaron que existen. Pincho te enseña no solo que existen, sino cómo entrenar tu cerebro para detectarlas. Te explica que músculos faciales se activan con cada emoción, te muestra fotos reales, te da ejercicios prácticos, y te explica cómo, con práctica, puedes desarrollar la habilidad de detectar estas microexpresiones en tiempo real durante conversaciones normales. Y esto no es ciencia ficción, esto es neurociencia real. Tu cerebro tiene neuronas espejo, células que se activan tanto cuando tú realizas una acción como cuando observas a otra persona realizar esa misma acción. Es por eso que cuando ves a alguien sonreír, automáticamente sientes el impulso de sonreír también. Es por eso que cuando ves a alguien hacerse daño, sientes una punzada de dolor empático. Estas neuronas espejo son la base de la empatía, de la conexión humana, y también son parte de por qué puedes aprender a leer las emociones de otras personas. Tu cerebro está diseñado para esto, solo necesitas entrenamiento y práctica, pero las microexpresiones faciales son solo una parte de la ecuación. Pincho te enseña a leer todo el cuerpo, porque cada parte de tu cuerpo está comunicando constantemente. Tus manos, tus brazos, tus piernas, tus pies, tu postura general, todo está enviando señales. Y aquí hay algo fascinante. Tu cuerpo revela información de manera jerárquica. Las partes de tu cuerpo que están más cerca de tu cerebro, como tu cara y tu cabeza,
son las que más controlas conscientemente. Es por eso que la gente puede forzar una sonrisa o mantener contacto visual, incluso cuando están mintiendo. Pero a medida que bajas por el cuerpo, el control consciente disminuye. Tus manos revelan más que tu cara, tus piernas revelan más que tus manos, y tus pies, increíblemente, son una de las partes más honestas de tu cuerpo, porque nadie piensa en controlar sus pies. Entonces, si alguien está diciendo que está interesado en una conversación pero sus pies están apuntando hacia la puerta, su cuerpo te está diciendo que realmente quiere irse. Pincho explica algo llamado adaptadores, que son esos gestos automáticos que hacemos cuando estamos incómodos o estresados. Tocarnos el cuello, frotarnos las manos, jugar con nuestro cabello, ajustar nuestra ropa, rascarnos. Estos gestos son formas inconscientes de autocalmarnos cuando nuestro sistema nervioso está activado. Y aquí viene algo crucial que mucha gente no entiende. Estos adaptadores no significan necesariamente que alguien está mintiendo. Significan que hay estrés, y ese estrés puede venir de muchas fuentes. Tal vez la persona es naturalmente ansiosa, tal vez está nervioso por la situación en general, no por mentir específicamente. Tal vez la pregunta que hiciste tocó un tema emocionalmente cargado para ellos, incluso si están diciendo la verdad. Entonces, cuando ves adaptadores, lo que sabes es que la persona está experimentando algún tipo de incomodidad, pero necesitas investigar más para entender la fuente de esa incomodidad. Y esto es donde el principio de acción-reacción vuelve a ser fundamental. ¿Cuándo exactamente comenzaron los adaptadores? ¿Qué pregunta hiciste? ¿Qué tema estaban discutiendo? Déjame contarte una historia real que ilustra perfectamente cómo funciona todo esto. Pincho cuenta en su libro sobre una vez que estaba en una negociación de incidente crítico, sin entrar en detalles específicos por razones de confidencialidad. Había una situación de alto riesgo donde necesitaba determinar si la persona con la que estaba negociando realmente iba a cumplir su palabra o estaba mintiendo para ganar tiempo. Mientras hablaban, Pincho observaba meticulosamente cada aspecto del comportamiento de esta persona. Su vaseline ya lo había establecido en las primeras etapas de la conversación. Sabía cómo se comportaba normalmente esta persona cuando hablaba de temas neutrales. Sabía su ritmo de parpadeo normal, su tono de voz habitual, sus gestos característicos. Entonces, cuando llegó el momento crucial de la negociación, cuando Pincho hizo una pregunta clave sobre las intenciones reales de esta persona, observó una serie de señales sutiles pero reveladoras. Primero, hubo una microexpresión de miedo que duró menos de medio segundo. Los párpados superiores se elevaron ligeramente, las cejas se tensaron. Fue tan rápido que una cámara normal ni siquiera lo habría capturado claramente. Inmediatamente después, la persona comenzó a mostrar adaptadores que no había mostrado antes. Se tocó el cuello, un gesto clásico de autocalma. Su tono de voz cambió, se volvió ligeramente más agudo, una señal de tensión en las cuerdas vocales. Y sus pies, que habían estado plantados firmemente en el suelo, comenzaron a moverse nerviosamente. Pero lo más revelador fue la incongruencia. La persona estaba diciendo que sí, que definitivamente iba a cumplir lo acordado, pero su cuerpo estaba gritando lo contrario. Las palabras decían una cosa, pero la comunicación no consciente decía algo completamente diferente. Pincho no confrontó a la persona directamente con esta observación. Eso habría sido contraproducente y potencialmente peligroso. En su lugar, usó esta información para ajustar su estrategia de negociación. Sabía que no podía confiar completamente en lo que se estaba diciendo verbalmente. Necesitaba tomar precauciones adicionales. Necesitaba verificar y tener planes de contingencia. Y resultó que sus observaciones eran correctas. La situación no se desarrolló como la persona había prometido verbalmente, pero gracias a que Pincho había leído correctamente las señales no verbales, estaba preparado. Había planes alternativos en marcha, y finalmente, la situación se resolvió de manera segura. Esa es la diferencia que puede hacer entender la comunicación no consciente, no solo en situaciones extremas como negociaciones de incidentes críticos, sino en tu vida diaria, en tus relaciones. Y Pincho es brutalmente honesto sobre esto. Te dice desde el principio,
No existe un detector de mentiras perfecto, ni siquiera los polígrafos son completamente fiables. De hecho, los polígrafos no detectan mentiras, detectan estrés fisiológico, y una persona inocente puede estar extremadamente estresada durante un polígrafo simplemente por estar en esa situación, mientras que un mentiroso entrenado puede mantener la calma. Entonces, ¿qué haces? Pincho te enseña a buscar clústeres o agrupaciones de señales. No te fijes en un solo gesto, busca múltiples indicadores que aparecen al mismo tiempo, y específicamente, busca cambios en el vaseline. Por ejemplo, si estás hablando con alguien y de repente, cuando tocas un tema específico, esa persona hace todas o varias de estas cosas simultáneamente, evita el contacto visual cuando antes lo mantenía, aumenta la frecuencia de parpadeo, comienza a tocarse la cara o el cuello, su voz sube de tono, aparecen pausas inusuales en su discurso, da respuestas más cortas cuando antes era verboso, o muestra microexpresiones de miedo o disgusto, entonces tienes un clúster significativo. Eso no significa necesariamente que está mintiendo, pero definitivamente significa que ese tema específico genera una respuesta de estrés. Y eso merece una investigación más profunda. Tal vez está mintiendo, o tal vez ese tema es emocionalmente difícil por alguna otra razón. Necesitas más información. Y aquí Pincho te enseña técnicas específicas de cómo hacer preguntas y cómo observar las respuestas. Una técnica fascinante es lo que él llama preguntas de control. Básicamente, haces preguntas donde conoces la respuesta o donde no hay razón para mentir, y observas cómo responde la persona. Eso te ayuda a establecer su vaseline de verdad, cómo se comporta cuando está siendo honesto. Luego, haces las preguntas importantes, las que realmente importan, y comparas el comportamiento. Si hay una diferencia dramática, eso es significativo. Si el comportamiento es consistente con su vaseline de verdad, eso también es información valiosa. Otra cosa fascinante que Pincho explica es el concepto de carga cognitiva. Mentir es difícil, requiere mucho más esfuerzo mental que decir la verdad. Cuando dices la verdad, simplemente recuperas información de tu memoria, pero cuando mientes, tienes que crear una historia, mantener esa historia consistente con otras cosas que has dicho, recordar qué partes son verdad y qué partes son mentira, y al mismo tiempo intentar parecer convincente y monitorear las reacciones de la otra persona. Es agotador. Y esa carga cognitiva se muestra en el comportamiento. Los mentirosos suelen dar menos detalles que las personas que dicen la verdad, porque cada detalle adicional es otra cosa que tienen que recordar y mantener consistente. Sus respuestas son más lentas porque están pensando cuidadosamente antes de hablar. Y cuando les haces preguntas inesperadas, especialmente preguntas sobre detalles pequeños, se confunden más fácilmente. Entonces, una técnica que Pincho describe es hacer preguntas sobre detalles periféricos. Si alguien te está contando una historia sobre dónde estuvieron el fin de semana, no solo preguntes sobre lo obvio, pregunta sobre cosas como, ¿qué tiempo hacía? ¿Qué llevabas puesto? ¿Había mucha gente? ¿Qué comiste? Las personas que vivieron realmente esa experiencia pueden responder estas preguntas fácilmente porque las recuperan de su memoria real. Los mentirosos luchan porque no prepararon esos detalles. Pero, y esto es crucial, Pincho también te advierte sobre los peligros de asumir demasiado, porque el problema con saber un poco sobre detección de mentiras es que puedes volverte paranoico, puedes empezar a ver mentiras donde no las hay, puedes dañar relaciones basándote en interpretaciones incorrectas de señales no verbales. Por eso, él insiste en que uses este conocimiento con responsabilidad y humildad. Las ciencias del comportamiento te dan probabilidades, no certezas, te dan indicios, no pruebas definitivas. Siempre mantén la mente abierta a múltiples interpretaciones. Siempre busca más información antes de llegar a conclusiones. Y nunca acuses a alguien de mentir basándote solo en lenguaje corporal. Necesitas evidencia más sólida que eso. Ahora bien, todo lo que hemos hablado hasta ahora se enfoca en leer a otras personas. Pero aquí viene algo igualmente importante que Pincho enfatiza en su libro: tú también estás siendo leído constantemente.
Tu cuerpo también está comunicando todo el tiempo, y si entiendes cómo funciona la comunicación no consciente, puedes usarla para mejorar cómo te perciben los demás. Esto no se trata de manipulación o engaño, se trata de comunicación efectiva, se trata de asegurarte de que tu lenguaje corporal esté alineado con tu mensaje verbal, se trata de proyectar confianza cuando necesitas confianza, empatía cuando necesitas empatía, autoridad cuando necesitas autoridad. Pincho te enseña conceptos como expansión corporal versus contracción corporal. Cuando te sientes confiado y poderoso, tu cuerpo naturalmente se expande, ocupas más espacio, tus hombros están hacia atrás, tu cabeza está alta, tus gestos son amplios. Esto se llama posturas de poder alto. Por otro lado, cuando te sientes inseguro o amenazado, tu cuerpo se contrae, te haces más pequeño, tus hombros se encorvan, cruzas los brazos o las piernas, tus gestos son mínimos. Esto se llama posturas de poder bajo. Y aquí viene algo fascinante, descubierto por la psicóloga Amy Cuddy en Harvard. No solo tus emociones afectan tu lenguaje corporal, tu lenguaje corporal también afecta tus emociones. Si fuerzas tu cuerpo a adoptar posturas de poder alto durante 2 minutos, tu cerebro comienza a producir más testosterona, la hormona asociada con la confianza, y menos cortisol, la hormona del estrés. Es decir, puedes literalmente hackear tu propio cerebro a través de tu postura. Si tienes que entrar a una entrevista de trabajo importante y estás nervioso, pasa 2 minutos en el baño en una postura de poder, parado con las piernas separadas, las manos en las caderas, el pecho hacia afuera, la cabeza alta. Tu cerebro comenzará a producir químicos que te harán sentir realmente más confiado. Y luego, cuando entres a esa entrevista, tu lenguaje corporal comunicará esa confianza de manera auténtica porque realmente la sientes. Pincho también te enseña sobre la importancia del contacto visual. El contacto visual es una de las herramientas de comunicación más poderosas que tenemos. Demasiado poco contacto visual y pareces inseguro, poco confiable o desinteresado. Demasiado contacto visual y puedes parecer agresivo o inquietante. Necesitas encontrar el equilibrio correcto, y ese equilibrio cambia según el contexto cultural. En algunas culturas, el contacto visual directo prolongado es señal de respeto y honestidad. En otras culturas, puede ser considerado irrespetuoso o confrontacional. Pincho te enseña a ser consciente de estas diferencias culturales y a adaptar tu comportamiento según el contexto. También habla sobre la sincronía, ese fenómeno fascinante donde las personas que se sienten conectadas entre sí comienzan a sincronizar inconscientemente sus movimientos. Si estás en una conversación con alguien y hay una buena conexión, notarás que empiezan a moverse en patrones similares. Una persona se inclina hacia adelante, la otra también. Una persona cruza las piernas, la otra hace lo mismo momentos después. Esta sincronía ocurre de manera completamente inconsciente y es una señal de rapport, de conexión genuina, y puedes usar esto intencionalmente. Si quieres construir rapport con alguien, puedes sutilmente reflejar algunos de sus gestos y posturas, no de manera obvia o exagerada. Eso sería raro y contraproducente, pero de manera sutil. Si la persona habla con las manos, tú también usa más gestos con las manos. Si se inclina hacia adelante cuando habla, tú también inclínate ligeramente. Tu cerebro subconsciente de esa persona registrará esta sincronía y se sentirá más cómodo y conectado contigo. Esto funciona porque desde una perspectiva evolutiva, la sincronía era una señal de pertenencia al mismo grupo, al mismo tribu. Las personas que se movían de manera similar eran aliados, no amenazas. Entonces nuestros cerebros están cableados para sentir más confianza hacia personas que se mueven de manera similar a nosotros. Pincho también dedica una parte significativa de su libro a hablar sobre la escucha activa, algo que la mayoría de las personas hacen terrible. La mayoría de nosotros no escuchamos realmente, esperamos nuestro turno para hablar. Estamos pensando en lo que vamos a decir a continuación mientras la otra persona todavía está hablando, y nuestro lenguaje corporal lo delata. La escucha activa genuina requiere que te enfoques completamente en la otra persona, que proceses realmente lo que están diciendo,
tanto verbal como no verbalmente, y que tu cuerpo muestre ese enfoque, mantener contacto visual, asentir en momentos apropiados, inclinarte ligeramente hacia adelante mostrando interés, hacer expresiones faciales que reflejen empatía con lo que están diciendo. Y aquí está lo mágico, cuando realmente escuchas de esta manera, cuando realmente prestas atención no solo a las palabras, sino a toda la comunicación, las personas lo sienten, y se abren más, comparten más, confían más en ti, porque en un mundo donde todo el mundo está distraído con sus teléfonos, donde nadie realmente escucha, una persona que te da su atención completa es un regalo raro y valioso. Esto tiene aplicaciones masivas en todos los aspectos de tu vida. Si eres padre, imagina el impacto de realmente escuchar a tus hijos, no solo oír sus palabras mientras miras tu teléfono, sino realmente escuchar, observar su lenguaje corporal, entender las emociones detrás de sus palabras. Tus hijos se sentirán vistos, entendidos, valorados. Si trabajas en ventas, imagina poder leer exactamente cuando un cliente está realmente interesado versus cuando solo está siendo cortés. Podrías ajustar tu pitch en tiempo real basándote en sus reacciones no verbales. Sabrías cuándo presionar y cuándo retroceder, cuándo dar más información y cuándo cerrar el trato. Tus tasas de conversión se dispararían porque estarías respondiendo a las señales reales que el cliente está enviando, no solo a lo que dicen verbalmente. Si estás en una relación romántica, imagina poder detectar cuando tu pareja está realmente molesta sobre algo. Incluso cuando dice, estoy bien, podrías abordar problemas antes de que escalen. Podrías entender las necesidades emocionales de tu pareja mejor. Tu relación se volvería más profunda y más auténtica porque la comunicación sería verdaderamente de dos vías, verbal y no verbal. Pero déjame advertirte sobre algo importante. Con este conocimiento viene una gran responsabilidad, porque una vez que empieces a ver estas señales, una vez que tu cerebro esté entrenado para detectar microexpresiones y leer lenguaje corporal, no puedes apagarlo. Verás estas cosas constantemente, en todas partes, todo el tiempo, y puede ser abrumador. Puede hacer que te vuelvas cínico, puede hacer que empieces a dudar de todo el mundo. Por eso Pincho enfatiza tanto la ética en su libro. Este conocimiento debe usarse para mejorar la comunicación, para construir mejores relaciones, para entender mejor a las personas, no para manipularlas, no para controlarlas, no para juzgarlas. Cuando detectes que alguien está incómodo o estresado, usa esa información para ser más empático, no más crítico. Cuando veas que alguien está mintiendo sobre algo pequeño, reconoce que todos mentimos ocasionalmente sobre cosas sin importancia, y no conviertas cada mentira detectada en un drama. Cuando observes que alguien está triste pero diciendo que está bien, usa esa información para ofrecer apoyo, no para presionarlos a abrirse si no están listos. El objetivo de entender la comunicación no consciente no es convertirte en un detector de mentiras andante o en alguien que juzga constantemente a los demás. El objetivo es convertirte en un comunicador mejor, un líder mejor, un amigo mejor, una pareja mejor, un padre mejor. Es sobre construir conexiones humanas más auténticas y profundas. Y esto es algo que Pincho vivió de primera mano en su carrera. Él cuenta que algunos de los momentos más importantes en las negociaciones de incidentes críticos no fueron cuando detectó una mentira o descubrió una manipulación. Fueron cuando usó su entendimiento del comportamiento humano para crear conexión genuina con personas en situaciones desesperadas, cuando pudo leer el miedo real detrás de las bravatas, cuando pudo entender el dolor emocional que estaba impulsando comportamientos destructivos, cuando pudo ver la humanidad en personas que otros solo veían como criminales, y cuando pudo usar esa comprensión para desescalar situaciones, para encontrar soluciones, para salvar vidas. Esa es la verdadera magia de las ciencias del comportamiento. No es un superpoder para desenmascarar mentirosos, es una herramienta para entender mejor la experiencia humana en toda su complejidad. Ahora, hablemos de algo práctico que puedes empezar a hacer inmediatamente después de escuchar este guión.
Pincho da ejercicios específicos para desarrollar tus habilidades de observación del comportamiento, y te voy a compartir algunos de los más efectivos. Primero, el ejercicio del silencio. La próxima vez que estés en una conversación con alguien, especialmente si es una conversación importante, practica estar completamente presente. Silencia tu diálogo interno. Deja de planear qué vas a decir después. Solo observa y escucha. Mira sus ojos, nota sus expresiones faciales, observa sus gestos, escucha el tono de su voz, presta atención a su postura. Estás buscando patrones, no un solo gesto. Y aquí está la parte importante: no juzgues lo que ves, solo observa, registra mentalmente. Cuando mencioné este tema, sus cejas se tensaron brevemente. Cuando hablamos de esto otro, su voz se volvió más animada. Cuando preguntó sobre aquello, evitó contacto visual por un momento. Solo datos, sin interpretación todavía. Después de la conversación, reflexiona. ¿Qué patrones notaste? ¿Hubo temas que consistentemente generaban reacciones de estrés? ¿Hubo temas que generaban apertura y entusiasmo? ¿El lenguaje corporal de la persona fue generalmente congruente con sus palabras o hubo momentos de incongruencia? El segundo ejercicio es lo que Pincho llama observación en contextos neutrales. Básicamente, practica observar personas en lugares públicos donde no hay presión ni riesgo para ti. Siéntate en un café, ve al parque, está en un aeropuerto, y solo observa a la gente. Mira parejas teniendo conversaciones. Puedes detectar sin oír las palabras si están felices, si están peleando, si están enamorados, si están aburridos. Mira a padres con sus hijos. Observa la dinámica. Mira a personas en sus teléfonos. ¿Qué expresiones muestran? ¿Sonríen? ¿Fruncen el ceño? ¿Se ven estresados? Este ejercicio entrena tu cerebro para notar detalles sutiles, y lo mejor es que no hay consecuencias. No estás tratando de detectar si alguien te miente o tratando de impresionar a alguien. Solo estás practicando la habilidad de observación. El tercer ejercicio es ver películas o series de televisión con el sonido apagado. Sí, en serio, escoge una escena dramática donde los personajes están teniendo una conversación emocional. Apaga el sonido y trata de entender qué está pasando, solo observando el lenguaje corporal, las expresiones faciales, los gestos. Esto fuerza a tu cerebro a enfocarse completamente en la comunicación no verbal, y cuando finalmente vuelvas a poner el sonido, podrás verificar qué tan acertadas fueron tus interpretaciones. Con el tiempo, te volverás increíblemente bueno en esto. El cuarto ejercicio es grabarte a ti mismo. Sí, sé que probablemente odias ver videos de ti mismo. La mayoría de las personas los odia, pero es increíblemente valioso. Grábate dando una presentación, teniendo una conversación, explicando algo, y luego obsérvate con ojos críticos pero amables. ¿Qué mensaje está enviando tu lenguaje corporal? ¿Pareces confiado o inseguro? ¿Tus gestos apoyan tus palabras o los distraen de ellas? ¿Haces contacto visual con la cámara o evitas mirar? ¿Tu tono de voz es monótono o tiene variación? ¿Tus expresiones faciales son congruentes con lo que estás diciendo? Este ejercicio es incómodo, no voy a mentirte, pero es absolutamente transformador, porque te muestra cómo te ven los demás, y una vez que veas eso, puedes trabajar conscientemente en mejorar tu comunicación no verbal. Y ahora déjame compartirte algo personal. Cuando empecé a estudiar comunicación no verbal y ciencias del comportamiento hace años, tuve una revelación incómoda. Me di cuenta de que durante toda mi vida había estado enviando señales de inseguridad sin darme cuenta. Evitaba contacto visual, me encogía, mis gestos eran pequeños y cerrados. Y luego me preguntaba por qué las personas no me tomaban en serio profesionalmente. No era que mi trabajo no fuera bueno, el problema era que mi lenguaje corporal estaba saboteando mi mensaje. Estaba diciendo verbalmente soy competente y confiado, mientras mi cuerpo gritaba no estoy seguro de mí mismo. Entonces, empecé a trabajar intencionalmente en mi comunicación no verbal. Practiqué posturas de poder antes de reuniones importantes. Trabajé conscientemente en mantener contacto visual. Forcé mis gestos a ser más amplios y abiertos. Y al principio se sintió falso e incómodo, como si estuviera actuando.
Pero aquí está la magia. Después de unas pocas semanas de práctica consciente, comenzó a sentirse natural. Mi cerebro se adaptó y empecé a recibir feedback diferente de las personas. Me tomaban más en serio, me escuchaban más. Mi carrera comenzó a avanzar de maneras que antes no sucedían, y no fue porque de repente me volví más inteligente o más talentoso. Fue simplemente porque finalmente mi lenguaje corporal estaba alineado con mi mensaje. La congruencia que antes faltaba ahora estaba presente. Esa es la transformación que Pincho promete en su libro, y no es una promesa vacía, es práctica, es aplicable, y funciona si realmente te comprometes a aprender y practicar. Pero aquí viene una advertencia importante: el libro de Pincho no es una fórmula mágica que vas a leer una vez y de repente te convertirás en un experto en leer personas. Las ciencias del comportamiento requieren estudio, práctica y experiencia. Pincho pasó 18 años en el campo perfeccionando estas habilidades. Tú no vas a dominarlas en una semana, pero puedes empezar, puedes aprender los fundamentos, puedes desarrollar tu conciencia, y con cada conversación, con cada interacción, puedes practicar y mejorar. Es un viaje, no un destino, y cada paso en ese viaje te hace un comunicador más efectivo. Una de las cosas más valiosas que Pincho hace en su libro es desmitificar el mundo del análisis del comportamiento, porque hay mucha basura por ahí. Hay muchos expertos en YouTube y redes sociales que te venden cosas como 10 gestos que revelan si alguien te miente o cómo leer a cualquier persona en 30 segundos. Y todo eso es simplificación peligrosa que puede llevarte a conclusiones completamente erróneas. Pincho te da la ciencia real. Te explica los estudios, te muestra las investigaciones, te dice exactamente qué funciona, qué no funciona, y por qué, y te da herramientas que están basadas en décadas de investigación científica, no en opiniones o teorías sin fundamento. Por ejemplo, habla extensamente sobre el trabajo de Joe Navarro, otro ex agente del FBI que es una autoridad mundial en comunicación no verbal. Habla sobre los estudios de Ekman sobre microexpresiones. Menciona las investigaciones de Amicudi sobre posturas de poder. Cita trabajos de antropólogos, psicólogos, neurocientíficos. Este libro no es la opinión de un tipo, es una síntesis de décadas de investigación científica combinada con años de experiencia práctica en el campo, y eso es lo que lo hace tan valioso. Ahora déjame hablarte de algo que me parece particularmente fascinante del libro. Pincho dedica una sección entera a hablar sobre cómo el comportamiento humano ha evolucionado, y cómo muchas de nuestras reacciones no verbales son vestigios de nuestro pasado evolutivo. Por ejemplo, cuando estás asustado, tu cuerpo automáticamente se prepara para una de 3 respuestas: luchar, huir o congelarte. Estas son respuestas primitivas que fueron cruciales para la supervivencia de nuestros antepasados. Si un león saltaba de los arbustos, necesitabas poder reaccionar instantáneamente. Tu sistema nervioso simpático se activaba, tu corazón bombeaba más rápido, tus pupilas se dilataban, tus músculos se tensaban. Y hoy, miles de años después, tu cuerpo todavía hace exactamente lo mismo cuando te enfrentas a amenazas, excepto que ahora la amenaza podría ser una presentación importante en el trabajo o una conversación difícil con tu pareja. No hay leones, pero tu cuerpo reacciona como si los hubiera, y estas reacciones se muestran en tu comportamiento. Cuando estás en modo luchar, tu cuerpo se vuelve más agresivo, tu mandíbula se tensa, tus puños se cierran, te inclinas hacia adelante. Cuando estás en modo huir, tus pies apuntan hacia la salida, tu cuerpo se orienta hacia la puerta, te distancias físicamente. Cuando estás en modo congelarte, te vuelves rígido, tus movimientos se minimizan, tu expresión se vuelve neutral. Entender esto te da una ventana a lo que está pasando en el sistema nervioso de una persona. Si ves a alguien mostrando señales de huir durante una conversación, sabes que su cerebro primitivo está evaluando la situación como una amenaza de la que necesita escapar. Tal vez la conversación está tocando un tema demasiado incómodo, tal vez se sienten atrapados, tal vez necesitan un descanso. Puedes usar esa información para ser más empático, para dar espacio, para cambiar tu enfoque. En lugar de presionar más,
que solo activaría más su respuesta de amenaza. Puedes retroceder, hacer la conversación menos confrontacional, permitir que su sistema nervioso se calme. Otro concepto evolutivo fascinante que Pincho explica es la importancia del rostro humano en la comunicación. Los humanos tenemos más músculos faciales que cualquier otro primate. Tenemos 43 músculos en la cara que pueden crear más de 10.000 expresiones diferentes. ¿Por qué evolucionamos para tener caras tan expresivas? Porque para nuestros antepasados, la capacidad de comunicar emociones y intenciones de manera rápida y precisa era crucial para la supervivencia del grupo. Necesitabas poder señalar peligro sin hacer ruido que alertara al depredador. Necesitabas poder mostrar sumisión para evitar conflictos dentro del grupo. Necesitabas poder expresar afecto para mantener vínculos sociales. Nuestra capacidad de leer caras es tan fundamental que bebés de solo unos pocos días de nacidos ya prefieren mirar caras sobre otros objetos. Es instintivo, es parte de nuestro cableado básico como seres humanos sociales. Y esto es porque las microexpresiones son tan poderosas, porque tocan directamente esa parte primitiva de nuestro cerebro que está constantemente escaneando caras buscando información crucial sobre las intenciones y estados emocionales de otros. Pincho también habla sobre algo llamado inteligencia social, que es básicamente tu habilidad para navegar situaciones sociales complejas de manera efectiva. Y resulta que la inteligencia social es un predictor mucho mejor del éxito en la vida que el coeficiente intelectual tradicional. Puedes ser un genio con un IQ de 160, pero si no sabes leer a las personas, si no puedes entender las dinámicas sociales, si no puedes comunicarte efectivamente, vas a luchar en casi cualquier campo profesional, porque casi todo lo que hacemos requiere interacción humana. Por otro lado, alguien con inteligencia promedio pero alta inteligencia social puede sobresalir en negocios, en política, en cualquier campo que requiera trabajar con personas, porque entiende cómo motivar, cómo persuadir, cómo construir alianzas, cómo navegar conflictos. Y la buena noticia es que, a diferencia del IQ que es relativamente fijo, la inteligencia social se puede desarrollar. Es una habilidad que se aprende y se perfecciona con práctica, y el libro de Pincho es esencialmente un manual para desarrollar tu inteligencia social a través del entendimiento de las ciencias del comportamiento. Déjame compartirte una última historia antes de cerrar. Pincho cuenta sobre una negociación particularmente difícil donde la persona del otro lado era un negociador experimentado, alguien entrenado para no revelar nada, alguien que sabía exactamente cómo controlar su lenguaje corporal. Durante horas, esta persona mantuvo un control impecable, expresión neutral, postura relajada pero alerta, gestos medidos, respuestas calmadas. Era como tratar de leer una pared en blanco, y Pincho sabía que la persona estaba bajo una presión inmensa, pero no mostraba absolutamente nada. Entonces Pincho hizo algo brillante. En un momento crítico de la negociación, cuando necesitaba ver una reacción genuina, hizo algo completamente inesperado. Contó un chiste simple, casual, aparentemente fuera de lugar en esa situación tensa, y por una fracción de segundo, medio segundo tal vez, la guardia de la otra persona bajó. Hubo una microexpresión genuina de sorpresa y diversión, y en esa fracción de segundo, Pincho vio algo crucial, vio la expresión real detrás de la máscara, vio la humanidad, vio el estrés, vio el miedo. Esa pequeña ventana de autenticidad le dio la información que necesitaba para entender realmente dónde estaba parada la otra persona emocionalmente, y usó esa información para ajustar su estrategia, para encontrar un punto de conexión humana, para desescalar la situación de confrontación a colaboración. Y funcionó. La negociación se resolvió exitosamente, no porque Pincho ganó o engañó a la otra persona, sino porque usó su entendimiento del comportamiento humano para crear un resultado donde ambas partes pudieron encontrar un camino hacia adelante. Esa es la magia real de las ciencias del comportamiento. No es sobre ganar o perder, no es sobre manipular o controlar, es sobre entender. Y cuando realmente entiendes a alguien, cuando puedes ver más allá de sus palabras y conectar con lo que realmente está pasando para ellos, se abren posibilidades que antes no existían. Entonces,
Si puedo dejarte con una última reflexión, sería esta: el libro de Pincho no es solo sobre aprender a leer a otras personas, es sobre aprender a verte a ti mismo más claramente, a entender cómo te comunicas, a reconocer tus propios patrones, a ser más consciente de las señales que estás enviando constantemente, porque cuando entiendes tu propia comunicación no verbal, cuando eres consciente de cómo tu cuerpo habla incluso cuando tu boca está cerrada, tienes el poder de alinear todo tu ser con tu mensaje, tienes el poder de comunicar con autenticidad e impacto, tienes el poder de construir conexiones humanas profundas y significativas. Y en un mundo donde todos estamos cada vez más desconectados, donde las pantallas reemplazan las interacciones cara a cara, donde las conversaciones superficiales son la norma, esa habilidad de conectar genuinamente con otro ser humano es más valiosa que nunca. Así que te invito a que busques el libro Ciencias del Comportamiento de Juan Manuel García Pincho. Lee cada página con atención, practica los ejercicios, observa, aprende, crece, y prepárate para ver el mundo de una manera completamente nueva. Prepárate para entender a las personas, y a ti mismo, a un nivel que nunca imaginaste posible, porque ese entendimiento, esa conciencia, esa habilidad de realmente ver y ser visto, es uno de los regalos más poderosos que puedes darte a ti mismo y a las personas que amas.